Estaba redactando una multa para una llanta trasera calva cuando la central me ordenó cerrar la carretera. Ese era mi mundo antes de todo esto. Caucho gastado, placas falsificadas, maridos que bebían demasiado, los días de mercado. Era un teniente de policía rural responsable de un pedazo de estepa, un puñado de aldeas y un tramo de asfalto agrietado que nunca salía en las noticias. Mi nombre es Nulan Bekov. En aquel entonces, si me hubieran preguntado a qué me dedicaba, habría dicho que evitaba que unos idiotas se mataran entre sí con sus coches. El hombre del viejo ladder asomó la cabeza por la ventanilla, agitando los brazos. «Vamos, teniente. Todavía aguanta, ¿ve?» Mi radio interrumpió su protesta, tan aguda que levanté una mano y me aparté. «Unidad Bekov, acuse recibo». Presioné el botón. «Bekov. Suspenda su procedimiento actual. Se le ordena cerrar el segmento de carretera entre el marcador kilométrico 20 y la gasolinera de Aral Tob. Bloqueo total de la vía. Solo desvío. Use la historia de cobertura código 3. El código 3 era un simulacro de incidente químico. Algo con tanques, con fugas o un camión de combustible accidentado. Lo habíamos usado una vez para un ejercicio conjunto que nunca ocurrió. ¿Motivo?, pregunté. Ejercicio vinculado a operación de descenso espacial, respondió la despachadora. Su voz tenía la cadena plana que usaba cuando leía un papel que alguien más le había entregado. Autoridad superior. Tiene prioridad inmediata. Operación de descenso espacial. Podía significar cualquier cosa, desde el regreso rutinario de una nave hasta algún experimento que salía mal sobre nuestras cabezas. Miré al conductor del ladder, al asfalto vacío a ambos lados, a la larga línea de carretera que se perdía hacia la nada. Nuestro tramo de autopista solía pasar desapercibido cuando caían cohetes. Hoy, alguien muy lejano le prestaba atención. «Comprendido», le dije a la radio. «Cerrando segmento. Envíen instrucciones para las rutas de desvío». «Las rutas seguirán. Empiece ahora». El conductor se asomó de nuevo. «Entonces, ¿multa o qué?» «¿O qué?», respondí señalando con la barbilla. «Dé la vuelta. La carretera está cerrada». Él entrecerró los ojos mirando más allá de mí. Aún no había luces intermitentes, ni humo, ni trajes de riesgo. «¿Cerrada por qué?» Simulacro de incidente químico. Vuelva al último cruce y tome el camino de tierra hacia el sur. Maldecijo entre dientes, pero obedeció. Vi cómo sus luces traseras se empequeñecían. Luego ordené a mis 2 patrullas que se colocaran a través de los carriles. Arrastramos barricadas oxidadas de la cuneta de drenaje, las mismas que usábamos cuando la nieve enterraba la carretera. Mi oficial más joven, Azamat, se acercó trotando, la gorra torcida. ¿Qué pasó? Tenía 20 y tantos años, todavía entusiasmado, como si el trabajo fuera un trampolín hacia algo más alto que este tramo de vacío. «Ejercicio», le dije. «Alguna payasada de cohetes», resopló. «Hoy se acordaron de que existimos. Ayúdame a poner las señales». Trabajamos rápido. El tráfico aquí era escaso. Camiones que transportaban grano o combustible, algún autobús ocasional, coches familiares que iban hacia el centro regional, pero en cuanto empezabas a hacer dar la vuelta a la gente, se multiplicaban. En 10 minutos teníamos una pequeña cola. A todos les di la misma explicación. Simulacro de incidente químico. Sin peligro, solo desvío. La gente refunfuñaba. Una mujer en una camioneta preguntó si eran otra vez los chinos. No me molesté en responder. Mantuve un oído en el canal externo, donde otras unidades informaban de preparativos menores, y el otro en el canal restringido, que estaba extrañamente ocupado y silencioso a la vez. Telemetría de estación
perdida, anomalía dinámica de vuelo, coordenadas de aterrizaje revisadas. Palabras como esas entraban y salían. No estaban destinadas a mí. Venían de alguien más arriba, pasaban por nuestra pequeña sala en el centro regional y se derramaban en mi radio porque las frecuencias se superponían. Capté fragmentos sobre la Estación Espacial Internacional, sobre una prueba de propulsión experimental, sobre la órbita haciendo algo que no debería hacer. Nada de eso sonaba a simulacro. Azamat se acercó de nuevo, mientras yo desviaba un autobús. «Tienes que ver esto», murmuró. «Necesito mover a esta gente. Es de la zona de aterrizaje. Me lo mandó mi primo. Él está con los servicios de emergencia». Llegaron allí primero. Ya tenía el teléfono en la mano. Casi le gruñó, pero entonces vi la expresión en sus ojos. No era curiosidad, era miedo en estado puro. Rápidamente, escondió el teléfono y tocó la pantalla. El video era tembloroso y movido, como todas las grabaciones de campo, cuando la persona que sostiene la cámara también intenta trabajar. Vi la cápsula descansando en la hierba seca, la marca chamuscada del aire al suelo, una fila de trabajadores de emergencia con chalecos brillantes y cascos avanzaba hacia ella paso a paso. Todo parecía familiar. Cada año ensayaban este tipo de rescate en televisión. La escotilla giró y se abrió hacia afuera. 3 figuras salieron en trajes de vuelo, bajando una tras otra. Se pusieron en una fila suelta. Nadie se apresuró hacia ellas. Los trabajadores avanzaban con paso disciplinado, manos extendidas, igual que nosotros nos acercábamos a los borrachos en la carretera por la noche. La imagen saltó cuando el hombre del teléfono trotó para seguir el paso. Un técnico extendió un brazo hacia la primera figura con traje, solo para sostenerlo. En el siguiente fotograma, el brazo terminaba por encima del codo. El resto había desaparecido. El impulso del hombre llevó lo que quedaba de él hacia adelante. El antebrazo, la mano, la herramienta que sostenía. No se veía nada de ellos por ningún lado. Un mordisco limpio había sido arrancado del suelo donde deberían haber estado. Correas rotas cayeron flotando, extremos cortados de los arneses de equipo ondeando. La cámara se sacudió. Una voz gritó una vez, aguda y sin palabras. La grabación se detuvo. «Mentira», farfullé, aunque sentía la boca seca. El pulgar de Azamat tembló sobre el icono de pausa. Mi primo no falsifica cosas por diversión. Le devolví el teléfono. Un claxon de camión sonó. Me giré y vi una fila de vehículos, de varios de fondo. Conductores asomados, brazos extendidos. «Teniente, ¿qué se supone que debemos decirles?», gritó mi otro oficial, Temir, desde el carril lejano. «Lo mismo», respondí. «Desvío por simulacro. Nadie pasa». «¿Hasta cuándo?». «Hasta que alguien con más estrellas en el hombro me diga lo contrario». Observé un par de helicópteros cruzar el cielo hacia el norte, inclinándose hacia la zona de aterrizaje. Uno de ellos dejaba un hilo de humo de alguna bengala o escape. El otro se mantenía limpio contra el azul pálido. La estación espacial, pensé, debería estar ahí arriba en algún sitio. Nunca la vemos con los ojos, pero sabemos cuándo pasa. La gente de las aldeas sale a verla. Señalan a los niños el cielo. Hoy estarían escondidos dentro, viendo la televisión si la señal todavía transmitía algo más que locutores nerviosos y generales de rostro rígido. La radio ladró de nuevo. «Unidad Bekov, rediríjanse. Retiren a su equipo del tramo de autopista y procedan hacia el grupo de granjas en Saruduk. Reporten daños estructurales si los hubiera. Mantengan la carretera cerrada detrás de ustedes. Enviaremos otra unidad para relevarlos». «Daños estructurales», repetí. Palabras de arriba. «En marcha». Empujamos las barricadas completamente al otro lado de la carretera.
Dejamos un solo patrullero para hacer dar la vuelta a la gente y partimos con los otros 2 coches. Azamat conducía porque siempre conducía demasiado rápido y eso mantenía sus manos ocupadas. El camino rural eran solo 2 huellas de neumáticos sobre la estepa. El polvo se levantaba detrás de nosotros, arrastrándose como un estandarte. ¿Qué crees que quieren decir con daños estructurales?, preguntó. Algo se cayó de la cápsula. Quizá abollaron algún granero viejo y quieren fotos para el informe. ¿Viste el brazo? No respondí. Adelante. El terreno descendía hacia un valle poco profundo, donde un grupo de árboles marcaba Saruduk. Apenas era una aldea. Unas pocas granjas, un pozo, el esqueleto oxidado de un parque infantil. Al coronar la última loma, vi los daños. Al principio, mi cerebro intentó clasificarlo como tormentas o inundaciones. El techo de una casa desaparecido después de un vendaval. Una pared derrumbada tras una fuerte nevada. Excepto que no había habido tormenta, y las formas eran incorrectas. Una granja tenía una pared exterior que simplemente se detenía a mitad de su longitud. El resto había sido arrancado en un corredor limpio. Dentro, una habitación permanecía con una cama y un armario aferrados a la pared sobreviviente. La habitación contigua, donde debería haber estado la cocina, se había convertido en un espacio abierto que se extendía hacia el campo. Las tablas del suelo estaban cortadas. Una mesa permanecía partida por su centro, tazas descansando sobre la mitad restante. El tractor del granjero en el patio había perdido su cabina. El bloque del motor estaba expuesto, tuberías y mangueras cortadas. El chasis descansaba en el suelo como si nada hubiera pasado. Azamat detuvo el coche. Bajamos. De cerca, los bordes donde la mampostería se detenía y empezaba la nada eran suaves a primera vista, casi pulidos. Cuando pasé la mano por un ladrillo roto, se deshizo al tacto, como si hubiera estado al sol durante décadas y luego se hubiera secado, convertido en polvo de la noche a la mañana. Las tuberías terminaban en círculos limpios. Un solo cable eléctrico colgaba como un tendón, también cortado y deshilachado al mismo tiempo. Un hombre en overol estaba de pie a unos metros, con las manos en la cabeza. Lo reconocí, el hijo de los Shevbayev, aunque era un hombre hecho y derecho ahora, la piel curtida por años en el campo. Su padre había muerto el invierno anterior. ¿Qué pasó?, pregunté. Señaló con el dedo hacia los campos más allá de su cerca. Ellos pasaron por aquí, respondió. 3 de ellos. ¿Son esos de las noticias? ¿Los del cielo? Su voz se quebró. Estaba en el granero. Los vi. Estaban lejos, solo formas. Caminaban como... Hizo una mímica, pasos lentos y firmes. Entré. Cerré con llave. Esperé. No oí nada. Cuando salí, la pared había desaparecido. Esta parte, señaló. El tractor. Todo desapareció. Señaló una línea que iba desde un borde de su patio. Atravesaba la casa y terminaba cerca de la cuneta lejana. Si entrecerraba los ojos, podía trazar un corredor de cosas desaparecidas. Media cerca, la cabina del tractor, un tramo de losa de cemento, un trozo de la casa. ¿Te dejaron solo a ti?, pregunté. Yo me quedé dentro. Se frotó la cara con ambas manos, dejando rayas pálidas en el polvo. No me miraron. Ni siquiera sé si ven. Giré la cabeza tratando de calcular el ángulo del corredor desaparecido con la dirección de la zona de aterrizaje. Coincidía aproximadamente de norte a sur. Los trajes, si es que eran eso, habían caminado desde la cápsula hasta aquí en línea recta, cortando a través de paredes y máquinas como un arado corta la tierra. ¿Vecinos?, pregunté. La anciana de la casa de al lado está afuera, visitando a su hermana en el pueblo. Los demás están en el mercado.
Apreté el botón de la radio. Bekov informando. Adelante. La granja en Saruduk tiene pérdida estructural parcial. Veo un corredor tallado a través del edificio y el patio. Tractor dañado, sin víctimas encontradas por ahora. Un testigo informa que 3 figuras con trajes pasaron, coincidiendo con la descripción de la zona de aterrizaje. No respondieron a él. ¿Distancia a las figuras?, preguntó la despachadora, y oí otra voz en la sala detrás de ella, cortante e impaciente. Han seguido adelante, respondí. No las veo desde aquí. Marque coordenadas. No se acerque a ninguna figura anómala. Despeje las viviendas cercanas y aleje a los civiles de la presunta línea de movimiento. Comprendido. Azamat todavía miraba fijamente la habitación desaparecida. ¿Crees que es un arma? Si fuera nuestra, alguien estaría presumiendo en la televisión a estas alturas. Seguimos revisando el resto del grupo. Un cobertizo, cuesta abajo, había perdido el techo. Un gallinero estaba partido por la mitad. Las gallinas habían escapado y ahora deambulaban entre los escombros. Ninguno de los animales parecía herido. Evitaban los bordes de la pared desaparecida. Continuamos hacia la pequeña aldea más allá, avisando al jefe para que advirtiera a la gente. De camino, pasamos junto a un camión de grano en una cuneta poco profunda. Yacía de lado. La cabina había desaparecido. El remolque, aún lleno de grano, cruzaba la cuneta en ángulo, intacto, excepto por el metro frontal que había sido arrancado. El conductor estaba sentado en el terraplén, la cara inexpresiva. Le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo. Pasaron caminando por la carretera, murmuró cuando nos acercamos. Hice lo que se supone que hay que hacer, ¿se sabe? Me quedé en la cabina. El vehículo protege, nos decían en esos videos. Eso es lo que dijeron. Los vi en el espejo, luego el espejo desapareció. Señaló el aire vacío, donde debería haber estado la cabina. La columna de dirección dentro del remolque estaba cortada de forma limpia. Hizo bien en quedarse dentro, le dije automáticamente. Las palabras se sentían inútiles en mi boca. ¿Está vivo? ¿Lo estoy? Miró a su alrededor como si esperara que el resto de él se desvaneciera a medio aliento. Lo subimos a la parte trasera de mi coche. Le dije a Azamat que lo llevara a la clínica del pueblo. Yo me quedo, dije. Quiero ver hacia dónde se dirigen. Debería quedarme con usted, objetó Azamat. Tienes un superviviente que podría estar entrando en shock. Llévalo. Vuelve cuando estés libre. Dudó. Luego asintió y se fue. Cuando el polvo de su coche se asentó, el camino adelante parecía despojado de todo lo humano. Sin coches, sin tractores, sin peatones, solo la estepa y la línea tenue donde el asfalto la cortaba. Los vi un poco más tarde, cuando subí una loma baja pasada a la aldea y miré hacia el norte. 3 trajes blancos moviéndose sobre la hierba. Incluso a esa distancia, algo en ellos era extraño. Era la forma en que mantenían los brazos ligeramente separados del cuerpo, como si estuvieran vadeando algo que ninguno de nosotros podía ver. Caminaban en fila suelta, no lo suficientemente cerca para tocarse. No miraban hacia arriba ni alrededor, no se apresuraban. Levanté los binoculares, de dotación oficial, rayados en los bordes. Los visores no me devolvían nada. Donde debería haber vidrio, había opacidad, sin profundidad, sin sombra, sin indicio de una cabeza dentro. El interior de cada traje era incorrecto de la misma manera. No podía distinguir si las extremidades llenaban la tela o si colgaba alrededor de un núcleo vacío. Detrás y alrededor de ellos, su rastro se hacía más claro. Una cerca a la que le faltaban postes, pero que aún sostenía el alambre combado
entre espacios vacíos. Un poste de electricidad de concreto cortado a media altura. Aislantes de vidrio colgando del muñón restante. Un parche de carretera donde la superficie y la grava debajo habían sido removidas en un bloque rectangular, dejando una zanja poco profunda. Se dirigían hacia otra aldea ahora, una contienda, escuela y parada de autobús. Más allá de eso, la línea apuntaba hacia la carretera principal, que eventualmente llevaba a la ciudad regional. Mi radio crepitó. Unidad Bekov, informe. Tengo visual de 3 figuras con traje en vector aproximado. Di las mejores coordenadas que pude de memoria. Se desplazan hacia el sur, hacia la aldea de Karachani. No se acerque. Está autorizado a establecer un cordón exterior para desviar civiles. Debe permanecer detrás de todas las líneas militares y de emergencia. Repito, no intervenga. ¿Cuántas líneas?, pregunté. Roscosmos, equipos de recuperación, fuerzas terrestres y una unidad internacional de riesgo biológico adjunta están convergiendo en el eje principal. Su trabajo son las carreteras. Mantenga su sector despejado. Roscosmos, la agencia espacial. Unidades de riesgo biológico. Todo para 3 trajes que caminaban a través de las paredes y arrancaban pedazos de tractores. Los observé un momento más, luego regresé hacia los coches. Si mi trabajo eran las carreteras, sabía lo que había que hacer a continuación. Llegué a Karachani antes que ellos, en el tiempo que tomaban 2 cigarrillos cortos. El jefe de la aldea, el viejo Briet, me esperaba en la plaza, la gorra en las manos. «Trae malas noticias, teniente». «Hay una situación de emergencia que se acerca», le dije sin rodeos. «¿Vio la televisión?» Asintió. Su esposa tenía antena parabólica. Todo el pueblo se reunía allí para los eventos importantes. «Pasaron por Saruduk», añadí. «¿Conoce el lugar de los Shebayev?» Él hizo una mueca. «¿Está vivo?» «Sí, su casa no. Necesita que la gente suba a autobuses, tractores, cualquier cosa con ruedas, y se dirijan por el antiguo camino del río, no por la carretera principal. ¿Entiende? Lejos de la línea por donde caminan». «¿Hacia dónde irán?», preguntó. «Hacia el sur por ahora. Eso es todo lo que sé». Dudó solo un instante, luego empezó a gritar nombres. La gente salió de las casas, con los ojos muy abiertos y asustados. No teníamos sirenas, solo su voz y mi presencia uniformada. En un lugar como este, eso solía ser suficiente. Mientras cargaban, mantuve los ojos en la carretera del norte. Los trajes no aparecían. El horizonte permanecía inmóvil. Temir llegó en el segundo coche, cubierto de polvo. «La unidad en la autopista tomó el relevo», informó. «Quieren que volvamos al pueblo cuando termine aquí». «Bien, ayúdales a cargar. Que nadie se quede». Una mujer me agarró del brazo. «Usted siempre nos dice que no entremos en pánico», insistió. «¿Esto es real o es un ejercicio?» «¿Parezco aburrido?», pregunté. «Muévase. Lleve solo lo que quepa en el coche». Me miró a la cara y no volvió a preguntar. Los embarcamos y sacamos el convoy por el camino del río. Era estrecho, medio gravilla, pero se mantenía alejado de la vía arterial principal, que estaba más cerca de la trayectoria de los caminantes. Observé cómo los autobuses levantaban polvo al alejarse. Los niños en las ventanas traseras me miraban con ojos grandes, rostros pegados al cristal. Solo cuando estuvieron fuera de la vista, me permití subir a la torre de agua en las afueras de la aldea. Desde allí tenía una vista limpia hacia el norte y el sur. Los trajes estaban más cerca ahora. Ya no eran puntos diminutos, sino formas claras. Cruzaban un campo vadeando hierba que les llegaba a la cintura. Nunca miraban a izquierda o derecha. Cuando uno pisó una zanja de drenaje,
El revestimiento de concreto en su camino desapareció, dejando tierra limpia. Cuando otro rozó la esquina de una vieja choza de madera, la mitad de la choza desapareció. La mitad restante se mantuvo en pie un momento. Luego se inclinó y colapsó. Ya no se dirigían directamente hacia Karachani. Su línea se había desviado ligeramente hacia la carretera principal, donde el tráfico de la autopista, que había cerrado antes, ahora se acumulaba en la barricada. Quizá era solo el terreno. Quizá no. De cualquier manera, me di cuenta de algo entonces que no le conté a nadie durante mucho tiempo. Estaban siguiendo los nervios de la tierra, carreteras, líneas eléctricas, cercas, zanjas, lugares donde nuestro mundo se había cortado, alineado y cableado a sí mismo. Bajé y conduje de vuelta al pueblo, observando el cielo en busca de helicópteros. Cuando cayó la noche, habían instalado el primer puesto de mando en el gimnasio de una escuela. Sacaron a los niños y llenaron su lugar con mapas. Entré en ese gimnasio cansado y cubierto de polvo, oliendo a sudor y a tiza vieja. Mi uniforme aún llevaba la placa que mi hija había pulido una vez para una ceremonia escolar mucho antes de todo esto. Ahora solo me valió un asentimiento del soldado en la puerta y un lugar en la mesa donde hombres con demasiados teléfonos se apiñaban alrededor de una gran imagen satelital impresa de nuestra región. Roscosmos había enviado un enlace, un hombre delgado con gafas y una camisa polo desteñida. El ejército había enviado un coronel con camuflaje planchado y botas que nunca habían visto nuestro barro. La directora de servicios de emergencia del centro regional estaba entre ellos, con el pelo recogido en un moño tan apretado que su rostro parecía tallado. Alguien había pegado carteles escolares en la pared y luego se había olvidado de quitarlos. Al lado del gran mapa de la estepa, un zorro de dibujos animados instaba a los niños a lavarse las manos. Un proyector mostraba imágenes de la zona de aterrizaje en la pared opuesta al aro. Pasaron el clip que había visto en el teléfono de Asa Matt, pero en mayor resolución. El brazo desaparecido del técnico, el mordisco en el suelo, la forma en que las correas y los cables de la tela se balanceaban en el vacío donde había estado su extremidad. Luego pasaron nuevas imágenes desde un ángulo diferente tomadas por el equipo estadounidense adjunto. Esta vez hicieron zoom en el visor del traje más cercano. De cerca, era peor. El vidrio o plástico o el material que fuera debería haber reflejado el sol. En cambio, parecía que alguien hubiera recortado un agujero en la película. Los sensores solo obtenían lecturas vacías, donde debería haber un destello o una imagen del entorno. El hombre de Roscosmos señaló la pantalla con un puntero. Analizando el retorno del reflejo. 0, explicó. Sin destello especular, sin imagen del entorno. Los sensores reportan valores nulos una y otra vez. Imaginen un píxel roto en una fotografía, pero suspendido en el aire. El coronel gruñó. ¿Podemos dispararles? El de Roscosmos pasó a otro clip. Soldados dispararon balas de goma y luego munición real desde una distancia segura. Todo lo que golpeaba los trajes desaparecía al contacto, dejando mordiscos limpios en la tierra detrás de ellos. Un vehículo teledirigido, cargado con explosivos, se dirigió hacia su camino. Luego desapareció de la cintura para arriba cuando uno de los trajes lo rozó. El chasis restante rodó unos metros y se cayó. «Podemos dispararles», respondió el de Roscosmos. «Eso es todo lo que hemos aprendido hasta ahora». La directora de emergencias me miró. «Teniente Bekov, usted ha estado más cerca de ellos sobre el terreno hoy». «¿Qué vio?» Sentí todas las miradas dirigirse hacia mí. No estaba acostumbrado a eso en una sala llena de rangos superiores. «Cruzan la tierra en línea recta», dije.
Por donde pasan, las cosas desaparecen a lo largo de un corredor. En Saruduk, atravesaron una casa y un tractor. En el camión de grano, la cabina desapareció. El remolque permaneció. El corredor es lo suficientemente estrecho como para que la gente que está fuera de él sobreviva. ¿Patrón aleatorio?, concluyó el coronel. Quizá, respondí, siguen alguna dirección. Cuando llegan a una zanja o una cerca, se llevan una parte. Cuando no hay nada, simplemente caminan. El de Roscosmos se apoyó en la mesa. Desde el seguimiento orbital, vemos pequeñas anomalías en el campo gravitatorio terrestre a lo largo del corredor que están abriendo. Instrumentos como péndulos se desvían ligeramente de la vertical cerca de la trayectoria. Piedras lanzadas a través de la línea se curvan. Nuestros colegas han detectado fragmentos de la infraestructura desaparecida a gran altitud y en el subsuelo profundo. Piensen en una superficie móvil donde nuestro mundo toca a otro e intercambia material. Un portal, tradujo el coronel, torciendo los labios ante la palabra extranjera. Están intercambiando pedazos de nuestro mundo con algún otro lugar. Lo importante es que la materia reaparece, añadió el científico. Secciones de barrera de protección de una autopista encontradas, incrustadas en el permafrost a cientos de kilómetros. Un trozo de cable recuperado por un globo meteorológico en la atmósfera superior. El campo desplaza cosas. No las borra. No se ha recuperado nada vivo. Solo cosas. Pensé en el brazo desaparecido del técnico. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó en voz baja la directora de emergencias. «O restos defectuosos del experimento de la estación», respondió el científico. «O sondas, comportándose exactamente como fueron diseñadas para comportarse. No estoy seguro de qué respuesta es peor». Todos empezaron a hablar a la vez entonces, sobre órbitas, responsabilidades y obligaciones de tratados. Dejé que me envolviera el ruido mientras estudiaba el mapa sobre la mesa. Alguien había trazado la trayectoria de los caminantes hasta ahora en rojo: zona de aterrizaje, Saruduk, las afueras de Karachani. La línea se doblaba ligeramente al pasar por cada zona poblada, más de lo que el terreno solo explicaría. Cuando los aldeanos corrieron hacia el antiguo camino del río, me oí decir. Los trajes se inclinaron hacia la carretera principal en su lugar. Se giraron hacia mí, molestos por la interrupción. ¿Qué?, exigió el coronel. Cuando sacamos a la gente de la autopista, dudaron un momento. Luego eligieron el camino con más estructuras. La carretera principal, no los caminos de tierra. Y antes, cerca de la autopista, los vi desviarse hacia la cola de tráfico en nuestra barricada. Así que prefieren la infraestructura, respondió el coronel. Podemos usar eso. Atraerlos con carreteras y líneas eléctricas. Y con concentraciones de gente, añadí. Parecen desviarse hacia el estrés. El de Roscosmos frunció el ceño. ¿Cómo se mide el estrés desde una torre de agua, teniente? No lo mido, respondí. Solo observé. Cuando la gente entra en pánico, se mueve junta. Gritan. Conducen en grupos. Eso crea un objetivo más grande. El coronel lo desestimó con un ademán. No podemos construir un plan basado en sentimientos. Las carreteras y los cables se pueden mapear, volar, reconstruir. La directora de emergencias parecía inquieta. Deberíamos al menos considerar el comportamiento civil en los modelos. Por supuesto, respondió el coronel, ya escribiendo sobre el mapa. Pero primero construimos corredores. Teniente Bekov, usted conoce estas carreteras mejor que nadie en esta sala. Nos ayudará a trazar una ruta que mantenga a esas cosas alejadas de los principales centros de población. Redirigiremos, cerraremos, desviaremos y, si es necesario, sacrificaremos algunos almacenes y granjas inútiles.
La ciudad debe resistir. La palabra sacrificio quedó flotando en el aire sin que nadie quisiera tocarla. Dibujó una línea más gruesa alrededor de la ciudad regional. Luego, una curva a través de la vieja zona industrial en sus afueras. Almacenes, depósitos, tanques de combustible, lugares con más óxido que personas. Si podemos desviar su trayectoria por aquí, continuó, luego alejarlos hacia el campo de pruebas desierto más allá, podemos limitar las bajas civiles. Limitar, repitió la directora de emergencias. No hay una versión de esto sin ninguna, respondió él. Elegimos dónde irán los cortes. Construyeron el primer plan esa noche. Me quedé allí y los vi decidir qué áreas podían ser descartadas. Señalé puentes y puntos de estrangulamiento, carreteras que podían bloquearse con un puñado de camiones, caminos de tierra que permitirían a la gente escabullirse si les avisábamos a tiempo. No mencioné que las paredes supervivientes del viejo Shebayev se alineaban casi exactamente con un cable de fibra óptica enterrado. Parecía un detalle demasiado pequeño, demasiado extraño, y no quería sonar como un hombre persiguiendo fantasmas bajo tierra. Cuando la reunión terminó, me dieron una cama plegable en un aula con una docena de otros oficiales. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía cortes limpios a través de casas y hombres. Por la mañana, las órdenes llegaron con todos los sellos y firmas. Debíamos convertir el tráfico humano en cebo. El plan del corredor del coronel dependía de una cosa: atraer a los caminantes hacia zonas donde el daño a la infraestructura y los bienes almacenados fuera aceptable, y alejarlos de las zonas densamente pobladas. Para ello, necesitaban movimiento visible y ruido en esas zonas de sacrificio y una calma relativa en otros lugares. Sobre el papel, parecía clínico. Rutas de evacuación A, B y C. Flujos prioritarios a lo largo de cinturones industriales y sobre puentes poco utilizados. Evacuaciones retrasadas en ciertos suburbios para evitar añadir pánico en las áreas equivocadas. Sobre la carretera era yo y mis hombres de pie en las intersecciones, mintiendo a la gente. Nos dieron plantillas de mensajes por radio, voz calmada, frases clave, instrucciones para repetir. Deseché la mitad de ellas. La gente rural huele el paternalismo más rápido que una fuga de gas. Confiarían en mi cara y mi uniforme más que en cualquier transmisión lejana. Nos apostamos en un cruce donde la carretera principal se bifurcaba hacia la ciudad o hacia el viejo distrito industrial. Cualquiera que viniera de mis aldeas llegaría a esta bifurcación. El coronel quería que sus vehículos fueran dirigidos por la rama industrial hacia el corredor, para que ese camino pareciera concurrido e importante. Eso atraería a los caminantes hacia él, alejándolos de la ciudad propiamente dicha. Azamat regresó antes del amanecer, después de dejar al superviviente en la clínica del pueblo. Se apoyó en el capó de nuestro coche, observando cómo llegaba el primer autobús. En su parabrisas, un cartel de cartón bajo el limpiaparabrisas tenía el nombre de una de nuestras aldeas más pequeñas escrito con bolígrafo azul. Subí al estribo. ¿Van a la ciudad?, pregunté al conductor. ¿A dónde más? Señaló con la barbilla hacia el horizonte. Mi hermano vive cerca del estadio. Dicen que nada llegará tan lejos. Tiene que tomar la carretera industrial, le dije. La autopista principal está atascada con tráfico de base y convoyes oficiales. Por aquí es más rápido. Él frunció el ceño. ¿Más rápido hacia dónde? ¿Almacenes? Hay un nuevo punto de recepción en los depósitos. Mentí con soltura. Años de experiencia, apartando a primos borrachos, me habían preparado bien para este tipo de situaciones. Menos concurrido, mejor para los niños. Un coro de caritas me observaba desde las ventanillas del autobús.
Una mujer en la segunda fila apretaba a un bebé contra sí. Nadie me cuestionó. Llevaba uniforme y una radio. Eso era suficiente. «A la carretera industrial, entonces», murmuró el conductor, girando el volante. Lo desviamos, luego al siguiente camión, luego a un convoy de coches particulares, todos hacia los almacenes y cobertizos que el coronel había marcado silenciosamente con una cruz roja en su copia privada del mapa. No se sentía heroico. Se sentía como mover piezas en un tablero donde algunas piezas sangraban y otras no. Me dije a mí mismo que cada autobús que iba por ese camino era un autobús que no estaba en una cola apretada en una vía principal cerca del centro de la ciudad. Si los caminantes se desviaban hacia la carretera concurrida, en lugar de hacia un bloque de pisos dormido, eso era una victoria, por fea que pareciera. Dejé una carretera fuera del mapa del corredor, la pequeña franja de cemento que pasaba junto a mi propia aldea. Cuando el personal del coronel me pidió que la marcara, me encogí de hombros y dije que era demasiado estrecha para vehículos pesados. No valía la pena considerarla. Eso era solo parcialmente cierto. Podía aceptar coches de pasajeros y tractores sin problema. Quería que estuviera despejada. «¿Estás seguro?», insistió el oficial de Estado Mayor. «Podríamos trazar una línea menor allí». «Seguro», respondí. «Es un callejón sin salida en el río. No tiene sentido atraer tráfico hacia allí». Me dije a mí mismo que solo era práctico. En mi interior, sabía lo que estaba haciendo. Tallar un hilo delgado de seguridad en la red para que la gente que mejor conocía pudiera escabullirse. Pasamos todo ese día dirigiendo los flujos. Cada vez que miraba al norte, los trajes estaban más cerca. Las unidades militares probaron sus propios trucos. Volaron helicópteros cerca de la trayectoria. Provocaron explosiones controladas en colinas lejanas, con la esperanza de que el ruido y las ondas de presión desviaran a los caminantes en una dirección u otra. A veces parecía funcionar. A veces los trajes los ignoraban y se desviaban hacia una carretera atascada con coches civiles. Cerca del anochecer, presenciamos nuestra primera prueba ferroviaria. Tuvo lugar a lo largo de la línea de carga que cruzaba la estepa a medio camino entre mi sector y el borde de la ciudad. Los científicos habían convencido al coronel de que si podían etiquetar las piezas faltantes de una escena preparada, podrían aprender más sobre a dónde iba todo. Cargaron maquinaria obsoleta y chatarra en vagones planos. Pintaron marcas brillantes en algunas partes. Hicieron rodar el tren a través de la trayectoria prevista de los caminantes y luego esperaron con cámaras y sensores. Mi unidad solo estaba allí para mantener alejados a los curiosos locales y establecer un perímetro de seguridad. Aparcamos los coches a distancia y observamos cómo se acercaban los trajes. El primero pisó las vías. Los raíles bajo sus botas se rompieron en huecos. Segmentos desaparecieron delante y detrás de él, dejando las traviesas al descubierto. Las traviesas permanecieron, pero el metal simplemente se había desprendido de secciones del camino. Luego, atravesó los vagones planos. El metal alrededor de sus extremidades desapareció. La carga y las vigas se desgarraron por donde pasaba el corredor. Un brazo de grúa se derrumbó. Las marcas pintadas se fueron con las secciones faltantes. Las piezas no pintadas quedaron suspendidas en el aire por un segundo sin soportes. Luego se estrellaron a un lado. «Santa Madre», susurró Azamat a mi lado. Era demasiado joven para recordar mucho de la vieja religión, pero en momentos como este, todos recurren a las viejas palabras. Los científicos, cerca de las vías, vitorearon. Luego se callaron al ver que algo salía mal. Un trabajador con casco se había acercado más de lo debido para ajustar un panel con patrones que los científicos querían colocar exactamente en la trayectoria. Tropezó con el balasto suelto
y extendió un brazo para recuperar el equilibrio. Cayó hacia adelante, justo en la línea, cuando un traje pasaba. La erosión lo tomó de la cintura para abajo. Su torso cayó, las manos arañando la grava, que de repente no tenía suelo debajo. No hubo un chorro de sangre, ni jirones de carne. Aterrizó con un golpe sordo, torso y brazos intactos. Las piernas simplemente no estaban. Su casco rodó en un arco limpio. El tiempo se contrajo. Por un segundo, nadie se movió. Luego su compañero se lanzó hacia adelante y lo agarró por los hombros. «¡Aléjate!». Corrí hacia ellos antes de darme cuenta de que había empezado a hacerlo. No hubo una segunda ola de borrado. Lo que había pasado a través de él había seguido adelante con el traje. Arrastramos la mitad superior del hombre lejos de las vías. Sus ojos se movían de un lado a otro, mientras intentaba comprender un cuerpo que ya no coincidía con sus nervios. El médico del equipo de riesgo biológico cayó a su lado, ajustándose los guantes en las manos, dando órdenes de vendar lo que nunca sería necesario. Azamat se giró y vomitó. «No mires el corte», le dije. «Mírale la cara si no puedes mirar otra cosa». «¿Por qué?», preguntó, limpiándose la boca. «Porque eso es lo que podríamos ser nosotros más tarde, si tenemos suerte». Fue lo incorrecto que decir. Pero salió de todas formas. Los trajes siguieron adelante, indiferentes. El científico a cargo apenas miró al hombre en el suelo antes de volver a sus instrumentos. «Obtuvimos buena cobertura», murmuró a su equipo. «Múltiples ángulos, paquetes de sensores funcionando». Más tarde supimos sus resultados. Una tubería marcada de los vagones apareció incrustada en hielo profundo, muy al norte. Descubierta cuando un equipo de perforación envió imágenes de pintura brillante sobre metal en una capa que debería tener siglos de antigüedad. Un panel marcado apareció en la atmósfera, interceptado por un globo de gran altitud. Confirmaron que el campo desplazaba materia a otro lugar, no la borraba de la existencia. Cuando nos lo contaron en el puesto de mando esa noche, el coronel golpeó la mesa. «Bien», dijo, «si no es destrucción pura, quizá podamos ahogarlo con basura». La directora de emergencias lo miró fijamente. «Acabamos de ver cómo cortaba a un hombre por la mitad, como si fuera un trozo de tubería». «También hizo eso», respondió él. «Pero al menos ahora sabemos que no están borrando el planeta hasta dejarlo en nada». Mantuve la boca cerrada. Estaba pensando en cómo la mitad inferior del cuerpo del trabajador estaría descansando en algún lugar ahora, todavía con los pantalones y las botas del uniforme. Quizás incrustada en algún suelo alienígena o flotando en alguna región inalcanzable del cielo. No habría funeral para esa parte. Nadie la visitaría jamás. Después de la prueba, mi confianza en las personas detrás de los mapas comenzó a desmoronarse. Habían arriesgado a un hombre para obtener lecturas de las que presumir en algún informe clasificado. Cuando hablaban de pérdidas aceptables, significaban una cosa sobre el papel y algo completamente diferente en la tierra. Eso no cambió mis órdenes. Yo seguía a cargo de las carreteras. Si me iba, alguien menos escrupuloso ocuparía mi lugar. Y mis aldeas no tendrían a nadie que se preocupara lo suficiente como para torcer las órdenes en los bordes. Así que me quedé. A medida que los caminantes se acercaban a la ciudad, el cuartel general creció como un tumor. Se expandió del gimnasio escolar a tiendas de campaña, luego a camiones estacionados con mástiles de antena y equipos parpadeantes. Llegaron más uniformes. Algunos llevaban nuestras insignias. Algunos llevaban insignias de Moscú. Algunos llevaban otras banderas por completo. El plan del coronel creció con el cuartel general. Quería un gran corredor que barrera el cinturón industrial que rodeaba la ciudad,
Luego se desviara hacia un antiguo campo de pruebas de armas. Nadie había vivido cerca de ese campo durante años, no oficialmente. Estaba feliz de alimentarlo con almacenes, vías férreas, centrales eléctricas, lo que hiciera falta. La directora de emergencias luchó por evacuaciones más estrictas. Quería que se cerraran las carreteras de circunvalación, que se prohibiera el tráfico civil cerca de la trayectoria prevista, que se detuvieran todos los experimentos. Ninguna de sus propuestas había ganado la discusión hasta ahora. Realmente no necesitaban mi opinión para estas peleas, pero me mantenían en la sala como una pieza de color local. Y porque sabía qué carreteras existían realmente frente a cuáles seguían en los mapas del siglo pasado. En lugares como el nuestro, los mapas oficiales mienten. La tierra se mueve. Los granjeros abren nuevos caminos. Los puentes viejos se desmoronan. Si planificas basándote en el documento equivocado, envías a miles de personas por una carretera que ya no llega al puente que crees que lleva. Una tarde, la directora de emergencias me apartó en el pasillo, lejos del coronel y su estado mayor. «Teniente», preguntó, «si tuviera que elegir hacia dónde van, ¿qué escogería? Sea honesto». «No me pagan lo suficiente para esa elección», respondí. «A nadie le pagan. Aún así tenemos que tomarla». Pensé en el trabajador en las vías, en los bloques de viviendas alrededor de la ciudad que habíamos patrullado en servicios rutinarios, en los campos alrededor de mi aldea. «Intentaría mantenerlos donde ya están», dije por fin. «Cinturón industrial, patios de carga, campos de pruebas vacíos». «¿Y cuando no se queden ahí?», insistió ella. «Entonces improvisamos». Ella asintió lentamente. «Eso es exactamente lo que me temo». El coronel, por su parte, amaba las líneas claras. Su corredor a través del cinturón industrial estaba dibujado en negrita y grueso en el último mapa, con flechas, tiempos y símbolos de demolición. Presionó para conseguir recursos para equipar puentes y pasos elevados, clave con explosivos, para ser detonados en el momento justo y cerrar caminos detrás de los caminantes, manteniéndolos en el canal. En la sala de modelado, donde nuestro mapa estaba junto a pantallas que mostraban transmisiones en vivo de satélites, alguien había empezado a superponer colores para la densidad de estrés, medidas aproximadas de dónde estaba más ansiosa la gente, basadas en comunicaciones, tráfico, llamadas a líneas de emergencia y datos de movimiento. El hombre de Roscosmos quería tener eso en cuenta en las proyecciones. El coronel lo llamó astrología con algoritmos. Si empezamos a perseguir los sentimientos de la gente en un mapa, nunca terminaremos, argumentó. Las carreteras son sólidas, los puentes son sólidos, los almacenes son sólidos. Rompemos y construimos eso. A la gente solo la empujamos, como siempre. Estaba equivocado, pero no me di cuenta de cuán gravemente hasta entonces. La mañana en que el plan del corredor entró en pleno efecto, me apostaron en un paso elevado importante que cruzaba la carretera de circunvalación principal y una rama que llevaba a la zona industrial. Los ingenieros habían cableado los pilares de soporte con cargas moldeadas. Sus dedos flotaban sobre tabletas que enviarían la señal cuando el coronel diera la orden. Podíamos ver cómo se acercaban los trajes en una pantalla cercana, pequeños iconos brillantes en el mapa general, transmisión de video en vivo en una esquina. Abrían camino a través del campo, a través de patios de ferrocarril fuera de nuestra vista, dejando vacíos irregulares tras de sí. En el momento en que crucen por debajo de este puente, nos informó el ingeniero, ustedes retírense aquí, nosotros volamos los soportes sur. La calzada cae detrás de ellos y tendrán una línea menos para volver a las zonas densas del sector 4. Serán dirigidos hacia los depósitos.
A menos que decidan que les gustan más nuestros pasos que sus flechas, murmuró Azamat entre dientes. Habíamos discutido sobre eso la noche anterior. Él empezaba a ver lo que yo veía, las curvas sutiles en su trayectoria cuando se formaban multitudes, la forma en que se inclinaban hacia cruces concurridos, incluso cuando había rutas más tranquilas y directas. Haz tu trabajo, le dije. Deja que el coronel se preocupe por sus gustos. El coronel se preocupa por la carrera del coronel, respondió. Pero no insistió más. Sabía dónde estaba mi límite cuando se trataba de responder delante de extraños. Observamos cómo llegaban. En la pantalla, 3 trajes entraron en el campo de visión de la cámara. Pasaron por un apartadero ferroviario, arrancando trozos de trenes que no se habían movido en años. Rozaron la esquina de un viejo tanque de combustible. El tanque no explotó, simplemente perdió un trozo de su radio y se convirtió en un cilindro deforme. Luego pasaron bajo nuestro puente. De cerca, eran más grandes de lo que parecían desde la torre de agua. No gigantes, solo del tamaño humano. Pero el campo a su alrededor se extendía más allá de sus cuerpos. El asfalto desaparecía alrededor de sus botas. El aire brillaba de una manera que hacía que mis ojos quisieran desviarse. Ahora, siseó el ingeniero, luego se contuvo y levantó la tableta contra su pecho. Disparen a la orden. La voz del coronel llegó por la radio. Esperen al tercero, ordenó. Los queremos a todos dentro. El primer traje pasó bajo la sombra de la calzada. El segundo lo siguió, paso inalterado. El tercero pisó la marca del carril pintada y siguió adelante. ¡Ahora!, ordenó el coronel. El ingeniero tocó la pantalla. Las cargas explotaron con un chasquido agudo y un solo golpe sordo y pesado. Los soportes sur volaron por los aires. El hormigón y el acero cedieron. La calzada se hundió, luego cayó en segmentos. La mitad del puente cayó detrás de los caminantes, bloqueando la carretera por la que acababan de venir. El polvo se arremolinó. Los trajes no se inmutaron. Siguieron caminando, saliendo de debajo del tramo restante hacia la zona industrial. Algunos soldados en el terraplén vitorearon. Parecía que hubiéramos hecho algo para moldear su camino. No celebren todavía, murmuré. Es una ciudad larga. Durante las horas siguientes el corredor funcionó. Los caminantes se movieron entre almacenes. Dejaron agujeros a su paso, llevándose vigas de techo, grúas y filas de palés. Atravesaron un patio de tránsito, cortando contenedores en rodajas limpias. No se permitía que nadie vivo se acercara a ellos. Aparcamos a la gente a distancias medidas en el mapa por hombres que afirmaban saber lo que significaba seguro cuando se trataba de una ausencia que devoraba la realidad. Luego el estrés empezó a filtrarse. Parte de él lo causamos nosotros mismos. Las sirenas que anunciaban una precaución en ciertos distritos provocaron pánico cuando la gente se dio cuenta de que los funcionarios solo decían la verdad a medias. Las redes sociales se inundaron de videos no oficiales. Hombres desaparecidos en la cápsula, el medio cuerpo en las vías, casas abiertas como cajas. Los rumores afirmaban que los trajes se dirigían hacia el corazón de la ciudad. Incluso, cuando nuestro corredor los mostraba siguiendo el anillo industrial, estalló una pequeña protesta frente al edificio del gobierno regional. Personas que habían perdido familiares en Saruduk y en la prueba del tren se reunieron con carteles pintados a mano exigiendo transparencia total. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersarlos. Los teléfonos lo filmaron todo. La multitud creció. Volaron puños. Piedras golpearon ventanas. En el mapa de estrés, que había aprendido a leer como el clima, floreció un punto caliente y brillante. Al mismo tiempo, un bloque residencial en el borde del corredor, al que se le había dicho que estaba fuera de la zona de peligro proyectada, inició su propia evacuación. Alguien allí había visto nuestros últimos mapas
y se había dado cuenta de lo cerca que estaba ahora la línea roja. La gente se apiñó en coches y autobuses, tocando el claxon, gritando, tratando de abrirse paso por calles estrechas que no habían sido diseñadas para un éxodo masivo. Otro punto brillante floreció en el mapa de estrés, casi tocando el corredor. El coronel insistió en mantener los ojos en sus propios marcadores. «Están en el cinturón industrial», gruñó. «Nuestras flechas aún se sostienen». Pero yo miraba la transmisión en vivo de un dron que sobrevolaba a los caminantes. Su línea ya no era suave. Comenzaba a curvarse hacia adentro. «Se están desviando», susurró Azamat a mi lado, «hacia ese bloque». No necesitábamos decir cuál. Yo lo sabía. El bloque 7 en el sector 4. Una hilera de edificios grises con pequeños balcones donde, en días mejores, colgaba la ropa. 2 días antes, había estado en su patio, frente a un grupo de residentes, y les había dicho mentiras tranquilizadoras. «Tenemos corredores trazados a través de los almacenes», les había asegurado. «Ustedes no están en la zona de riesgo principal. No salgan a las carreteras a menos que reciban una orden directa». El pánico solo atrae más atención. Uno de mis viejos sargentos, Nulanov, vivía allí con su hermana y los hijos de ella. Se había mudado después de su divorcio, cerca del trabajo, lejos de las deudas que había acumulado en los pueblos. Cuando me fui de ese patio, me había dado una palmada en el hombro. «Qué bien que no sea nuestro turno», había bromeado. Ahora lo era. La transmisión del dron mostraba a los trajes cortando los últimos almacenes y dirigiéndose hacia el distrito residencial. No estaban girando 90 grados de forma nítida. Nada tan simple. Estaban derivando, un arco lento, que llevaba su trayectoria a través del borde del bloque que yo había declarado seguro. Agarré la radio. «Soy Bekov, en el paso elevado, sector 3. Solté. «Desvíenme al sector 4 residencial. Acceso más cercano al bloque 7. Voy para allá». La voz del coronel llegó al instante. «Negativo. Quédese en su puesto. Lo necesitamos para el siguiente derribo de puente». «Están a punto de atravesar un bloque que usted marcó como seguro», dije. «Si no sacamos a esa gente ahora, mueren por nuestro error». «¿Su error?», me interrumpió. «Usted fue quien les dio seguridad. Quédese donde está». Tenía razón. Usaba la verdad como un cuchillo. Dejé caer la radio en mi asiento y me giré hacia Azamat. «Toma el volante. A toda sirena, sector 4». Él agarró el volante y me miró fijamente un instante. Luego giró la llave. Salimos disparados del paso elevado con la sirena aullando. Otras unidades se apartaron para dejarnos pasar. El humo de los soportes demolidos se arremolinaba a nuestro paso. Tardamos más de lo que debíamos en llegar al bloque 7. Cada intersección tenía algún bloqueo. Un coche parado en medio por el pánico. Un camionero intentando dar marcha atrás en un carril que se había convertido en un embudo de vehículos en fuga. Golpeamos parachoques, raspamos espejos, maldecimos a la gente que se quedaba congelada delante de nosotros. Cuando llegamos, los caminantes estaban cruzando la carretera de circunvalación exterior a pocas manzanas de distancia. El patio del bloque 7 era un caos. La gente arrastraba bolsas y cajas hacia los coches. Los niños lloraban. El presidente de la comunidad agitaba su carpeta, tratando de imponer un orden de última hora. Salté del coche y me subí al capó. «¡Escuchen!», grité, usando el tono que había perfeccionado durante años, rompiendo peleas fuera de bares de carretera. «Tienen 2 opciones. Váyanse ahora a pie hacia el estadio. No miren atrás. O quédense dentro y arrísguense. No tienen tiempo para cargar todas sus cosas». Alguien gritó de vuelta. «Usted nos dijo que estábamos seguros aquí». Me equivoqué.
respondí. Las palabras salieron sin adornos. Muévanse. Eso captó su atención, más de lo que lo habría hecho cualquier disculpa. La gente empezó a correr hacia la calle que se alejaba de los trajes que se acercaban. Dejaban las puertas abiertas detrás de ellos. Abuelas se aferraban a nietos. Un hombre intentaba cargar un televisor y a su hijo a la vez, hasta que su esposa le arrancó el televisor de los brazos y lo arrojó a un lado. «Sargento Nulanov», llamé, escudriñando las caras. Apareció en una puerta, sin aliento. «Tercer piso. Mi tía no quiere salir». «Entonces tienes una elección», le dije. «Bájala o lárgate tú». Me fulminó con la mirada y volvió a entrar en la escalera. Los caminantes entraron en el borde exterior del distrito. Se sentían antes de verlos, no de una manera mística, sino en la forma en que reaccionaba el entorno. Una hilera de farolas se apagó cuando sus bombillas desaparecieron una a una. Una furgoneta de reparto aparcada perdió su mitad delantera y luego se volcó. Un parche de asfalto se hundió en una zanja poco profunda donde un segmento había sido removido. La ausencia avanzaba como una marea que solo tomaba, nunca dejaba. La gente gritaba. Alguien intentó meter marcha atrás en un hueco que no era para su coche. Otros pisoteaban bicicletas caídas y a los demás. «Dejen los vehículos», bramé. «Son más rápidos a pie. Vayan hacia el estadio». La mayoría obedeció. Muchos no lo hicieron. Vi al primer traje entrar en el patio por el hueco entre dos edificios. Se movía al mismo paso constante de siempre. No parecía notar a la gente en absoluto. Sin embargo, su trayectoria se cruzó con vidas. Rozó un balcón. La mitad desapareció. Una cuerda de tender que había estado allí se hundió de repente donde su anclaje había desaparecido. Pasó por la escalera. El edificio se partió. El corte expuso una sección transversal de vida más desgarradora que la de la granja. Las habitaciones yacían abiertas como cajas rotas de lado, muebles varados en medios pisos, electrodomésticos partidos por la mitad, camas a las que les faltaba el pie, una fila de zapatos, algunos pares ahora incompletos, y personas. Vi a un hombre en una mesa de cocina, congelado a medio alcanzar algo. Su brazo terminaba en el hombro por donde había pasado el corredor. La mesa perdió una pata y se inclinó. Él cayó con ella. A mitad de la escalera, el torso del sargento Nulanov se deslizó hacia adelante sobre los escalones restantes. La mitad inferior de su cuerpo había desaparecido. Su hermana lo alcanzó, luego retiró las manos cuando se dio cuenta de que la línea entre la existencia y la nada estaba a centímetros de sus dedos. Nuestras miradas se encontraron, los tres, yo en el patio, él en las escaleras, ella aferrada a la barandilla. No había nada que decir. No podía arrastrarlo a ningún lado que le ayudara. Él no podía moverse. Ella no podía cruzar la línea sin arriesgar su propio cuerpo. El traje siguió adelante, abriéndose paso por el resto de la manzana. Cuando pasó, lo que quedó empezó a hundirse. Los soportes que estaban diseñados para conectar a través de paredes y vigas ahora terminaban en el espacio vacío. Un balcón se derrumbó. Un segmento de techo se deslizó hacia abajo, como una carta en un truco de magia. Arrastramos a todos los que pudimos alcanzar lejos de los bordes recién revelados. Los médicos de los equipos de emergencia llegaron corriendo una vez que el corredor había avanzado. Vendaron donde quedaban extremidades por vendar. Cubrieron cuerpos con sábanas cuando había suficientes piezas para formar un cuerpo. Los otros dos trajes siguieron a su compañero a través de la manzana, abriendo nuevas líneas a través de los edificios contiguos. Emergieron al otro lado sin variación en su paso, aún girando en su lento arco más allá del distrito residencial y de vuelta hacia el anillo industrial. Más tarde, en el gimnasio,
Discutirían sobre por qué se había desviado la trayectoria. El hombre de Roscosmos señaló el mapa de estrés, las protestas y los vehículos en fuga. El coronel señaló con el dedo la disposición de los edificios y las líneas eléctricas. Demasiada densidad, insistió. No se puede dirigir perfectamente con tanto desorden. El terreno se come los planes. Nunca mencionó el contacto con el miedo. La directora de emergencias, escuchando los informes de bajas del bloque 7 y las manzanas circundantes, me miró con una especie de agotada acusación. Les prometió, murmuró. Lo hice, respondí. En su nombre, en el suyo, en el mío. Y luego desobedeció para intentar arreglarlo. Sí. ¿A cuántos salvó desobedeciendo órdenes? No tenía un número. Cientos habían evacuado porque aparecimos. Otros se habían congelado y muerto de todas formas. A los trajes no les importaba nuestra lógica. Azamat estaba sentado en un banco cercano, mirando fijamente sus botas. Las manos aún le temblaban ligeramente. Había sacado a un niño de una escalera minutos antes de que pasara el corte, solo porque el pequeño había dejado caer su juguete y se había detenido a recogerlo. Pequeña casualidad. Pequeña diferencia entre vivir y ser partido en dos. Después del bloque 7, la ciudad dejó de confiar en nuestros mapas. La gente ya no creía en las zonas rojas y verdes. Cada rumor se tomaba como verdad. Las calles que necesitábamos para los convoyes militares se convirtieron en ríos de coches en fuga. El mapa de estrés parecía una lámina de metal empujada contra el fuego. El corredor del coronel empezó a tener fugas. Los caminantes aún pasaban por partes de él, destruyendo almacenes y depósitos como estaba planeado, pero también hacían pequeñas desviaciones hacia nuevos nudos de pánico. Quedó claro que no estábamos construyendo un canal limpio a través de estructuras vacías. Estábamos trazando senderos de cebo a través de nuestro propio sistema nervioso. Y el cebo no era solo cemento y acero, sino cualquier lugar donde los humanos se agruparan. El final del juego para mí llegó en un cruce de caminos. Los trajes habían atravesado suficientes suburbios y depósitos como para que ya no pudiéramos mantenerlos completamente alejados del centro de la ciudad o de los distritos periféricos. Se acercaban a una región donde cualquier desviación en su trayectoria los llevaría, o bien a través del distrito gubernamental principal y los hospitales centrales, o bien hacia el cinturón rural más allá de la carretera de circunvalación. El mapa de estrés mostraba dos posibles atrayentes brillantes. Uno era el centro de la ciudad, donde si se avisaba claramente a la gente, entrarían en pánico y abarrotarían las calles. El otro era mi región natal, los pueblos y pequeñas ciudades fuera del anillo, conectados por un puñado de autopistas y caminos de tierra. Estaba en el camión de comunicaciones, mirando esos mapas, cuando la directora de emergencias y el coronel llamaron a la vez. Teniente Bekov. La voz de la directora llegó por una línea débil y tensa. Necesitamos advertencias honestas en los sectores 1 al 3. La gente debe saber que está en riesgo. Si volvemos a mentir, repetiremos el bloque 7. Teniente. La voz del coronel cortó por otro canal, aguda como una porra. Su prioridad es mantener la calma en el centro de la ciudad. Si esos trajes se desvían hacia el interior, perdemos el liderazgo civil, los hospitales, la única logística que funciona. Dirigirá sus alertas hacia los distritos exteriores. Son más dispersables. Dispersables. Esa fue su palabra. Aclare, solicité, aunque entendía demasiado bien. Restar importancia al peligro en los sectores 1 al 3, repitió. Emitirá solo mensajes de preparación general, sin sirenas dentro del anillo. En los distritos exteriores y zonas rurales, activará todas las alertas.
Anímelos a moverse hacia el exterior por los corredores designados. Miré el mapa. Los corredores designados hacia el exterior pasaban directamente por mi distrito natal. Si activábamos todas las alarmas allí, la gente se volcaría a las autopistas en cada vehículo que poseyeran. Obstruirían los caminos rurales, los pequeños senderos que había dejado fuera del plan de sacrificio anterior. El estrés se dispararía, una llamarada brillante de miedo. Los trajes ya se inclinaban ligeramente en esa dirección. Un tirón lo suficientemente fuerte haría el arco decisivo. Si, en cambio, manteníamos los cinturones exteriores más calmados y advertíamos al centro de la ciudad, la llamarada florecería dentro del anillo. Los caminantes podrían desviarse hacia el interior en su lugar, abriéndose paso a través de edificios administrativos, hospitales y torres densamente pobladas. No había una versión en la que ambos conjuntos se salvaran. ¿Quiere que elija quién grita primero?, dije al espacio vacío del camión. Nadie en ninguno de los canales contradijo eso. Mi mano se cernió sobre el panel de control. Un conjunto de interruptores activaría las sirenas y los mensajes de emergencia en el centro. Otro conjunto controlaba los cinturones exteriores, las llamadas automatizadas, que sonarían en los pueblos y áreas de servicio de la carretera, diciéndole a la gente que huyera. Pensé en mi hija, viviendo con su madre en la ciudad, cerca de un hospital donde trabajaba su nuevo marido. Pensé en las tumbas de mis padres, en el cementerio del pueblo. Ya allí no iban a ninguna parte. Pensé en mi hermana todavía atendiendo la pequeña tienda junto a la parada del autobús, contando cigarrillos y panes. También pensé en lo que haría el coronel si el corazón de la ciudad fuera destripado. Ley marcial, culpas. Teniente, instó la directora de emergencias. Sea directo con la gente del centro. Merecen saberlo. Teniente, ladró el coronel. Si provoca el pánico allí, nos condena a todos. Siga el plan. El hábito de la obediencia es profundo cuando llevas un uniforme el tiempo suficiente. También lo es el hábito de elegir la opción que crees que te permitirá expiar tu culpa más tarde. Respiré hondo. Alertando a distritos exteriores, les dije. Moviendo el centro a postura de preparación solamente. Accioné los interruptores. En los pueblos más allá del anillo, las sirenas comenzaron a ulular. Voces automatizadas crepitaron a través de los altavoces en las estaciones de policía rural y las casas de cultura, diciéndoles que se fueran, que empacaran rápido, que esperaran cierres de carreteras. Los mensajes de televisión y radio en esas zonas cambiaron a banners brillantes y fuentes urgentes. Dentro del anillo, los mensajes que salieron fueron más calmados. Permanezcan en sus casas, esperen más instrucciones, no entren en pánico, las autoridades tienen el control. Las sirenas permanecieron en silencio. Colgué en ambos canales antes de que el coronel o la directora pudieran responder. Azamat estaba en la puerta del camión. Había oído lo suficiente para reconstruir lo que había hecho. ¿A quién acaba de alimentarles?, preguntó. No pude discernir si había acusación en su tono o simplemente incredulidad. Le di a la ciudad la oportunidad de seguir funcionando, respondí. Nos dio la oportunidad de luchar contra esto otra vez en otro lugar. Usted entregó su propia aldea, replicó. Sí. Regresamos al paso elevado y observamos cómo se actualizaba el mapa. El estrés en el cinturón exterior se disparó. Voces asustadas saturaron las líneas de policía allí. La gente metía sus pertenencias en los coches a empujones. Enfrentamientos estallaban en cada intersección, mientras los conductores intentaban cerrarse el paso mutuamente. En la pantalla, los iconos de los trajes se desplazaron. Su trayectoria había estado apuntando en algún punto
entre el centro y el cinturón exterior. Una posibilidad difusa. Ahora se definió. La línea se curvó hacia afuera, atraída por la llamarada de pánico que yo había encendido. Pasaron junto a la última gran fábrica, luego cruzaron un campo y luego salieron más allá de la carretera de circunvalación hacia la red más pequeña de autopistas rurales y caminos de tierra. Caminaron hacia mi hogar. Observé desde el paso elevado cómo cruzaban el horizonte lejano. No podía ver los detalles desde allí, solo la forma en que secciones de carretera desaparecían. Y luego, un instante después, los techos y paredes de las granjas mostraban repentinamente bordes donde antes no los había. Más tarde obtendríamos las imágenes de los drones. Más tarde catalogaríamos qué aldeas fueron partidas por la mitad y cuáles se salvaron, mientras los trajes trazaban su corredor a través del campo. En ese momento, fue suficiente saber que cada bocado limpio, a través de una casa allí, cada parche de tierra desaparecido, era el resultado de lo que acababa de hacer con mis dedos en un panel de interruptores. Esperaba ser arrestado. Durante un tiempo, pareció que eso podría pasar. Después de que la crisis entrara en su fase lenta, cuando los trajes finalmente dejaron nuestra región y se adentraron en una tierra de nadie, de campos de prueba y desiertos, se formaron comisiones. Hombres con cuadernos llegaron de la capital. Entrevistaron a todos los que habían tenido autoridad durante el evento. En las salas donde me interrogaron, el aire siempre se sentía demasiado quieto. Había una cámara en la esquina, una jarra de agua sobre la mesa, una lista de nombres y fechas en el papel frente al investigador principal. Preguntaron por Saruduk, por la prueba del tren, por el bloque 7. Preguntaron por qué había desobedecido al coronel para ir allí corriendo. Preguntaron por qué había elegido activar las sirenas en los distritos exteriores en lugar de en el centro de la ciudad en esas horas finales. ¿Entiende?, concluyó uno de ellos. Su elección influyó directamente en la trayectoria final de la entidad a través del cinturón rural. Sí, respondí. Ese era el punto. Muchas de esas personas eran sus familiares, vecinos o clientes de su jurisdicción. Sí. Y sin embargo, sacrificó sus asentamientos para salvar el núcleo. Elegí darle a un grupo la oportunidad de mantener algo de orden. Allí fuera, habríamos tenido caos y colapso más las entidades. Aquí dentro solo tuvimos las entidades. O eso pensé. ¿Se arrepiente?, preguntó. Arrepentimiento no es una categoría útil. Puedo enumerar consecuencias, si lo prefiere. Tomó nota. Nunca vi lo que escribió. La situación de mi familia simplificó la política. Mis padres ya habían fallecido. Mi ex esposa y nuestra hija vivían cerca del hospital por donde los trajes nunca pasaron gracias a mi elección. La tienda de mi hermana estaba en la trayectoria. Fue cortada limpiamente por el centro. Encontraron su libro de contabilidad más tarde, con la mitad de las entradas desaparecidas. No hubo cuerpo que recuperar, solo ausencia, donde ella había estado. Si hubiera hecho lo contrario, algún comité estaría reunido ahora con ella viva y mi hija muerta. No sé qué versión habrían preferido mis interrogadores. Al final, decidieron no llevarme a juicio. Hay razones prácticas para eso. Los juicios crean registros, crean expectativas de precedente. Lo que necesitaban en lugar de un villano era un sistema silencioso para lidiar con lo que viniera después. Cuando terminó la fase de interrogatorios, me llamaron a una sala más pequeña sin cámara. Una mujer del Servicio de Seguridad Nacional estaba sentada allí, flanqueada por dos hombres de traje.
Tenía archivos delante de ella, lo suficientemente gruesos para contener las vidas de varias personas. Teniente Beco, sus acciones contribuyeron tanto al daño como a la contención en su región. Soy consciente, respondí. Mostró disposición a tomar decisiones difíciles y a trabajar dentro y alrededor de las órdenes según fuera necesario. También ha demostrado una clara comprensión de cómo el comportamiento civil interactúa con los fenómenos anómalos. Necesitamos de esa experiencia. ¿Dónde?, pregunté. Deslizó una carpeta a través de la mesa. Dentro había imágenes satelitales de otras regiones, otros continentes. Vi una autopista en otro país con un bloque limpio que faltaba en su centro. Un campo de cultivo en algún lugar del extranjero donde un círculo de tierra simplemente no había crecido esta temporada. Un desierto con una zanja en línea recta que no coincidía con ninguna característica geológica conocida. Desde el evento aquí, explicó, hemos detectado manifestaciones menores en otros lugares, corredores de corta duración, ausencias menores, fragmentos que aparecen sin una fuente obvia. Nada en la escala de los 3 trajes todavía, pero lo suficiente para sugerir que la interfaz no ha terminado con nosotros. Interfaz. Así hablaban ahora. No monstruos o invasores en sus informes, sino un punto de contacto. Una palabra educada para el lugar donde los pedazos de nuestro mundo se intercambian por otro lugar. Estamos reuniendo un grupo de trabajo conjunto, continuó ella, nacional e internacional. Su mandato es monitorear, modelar y manejar futuros incidentes. Eso incluirá decidir dónde permitir cortes y dónde prevenirlos, dentro de lo posible. Creemos que usted puede ayudar. ¿Y si me niego?, pregunté. Ella sonrió sin calidez. Entonces será jubilado por razones de salud. No se le permitirá viajar. Vivirá bajo supervisión en una región que todavía tiene carreteras. Quizá algún día vea su historia contada por otros que no estuvieron allí, de maneras que podría encontrar insatisfactorias. ¿Y si aceptó? Será reubicado en una instalación segura. Trabajará con analistas y oficiales de campo. Tendrá voz en cómo respondemos y en qué lugares elegimos defender y cuáles dejar ir. No hablará de su trabajo con nadie fuera del grupo, incluida su familia. ¿Qué le hace pensar que quiero ese tipo de responsabilidad otra vez? Siguió asumiéndola cada vez que le pusimos un mapa delante. Tenía razón. No me había ofrecido como voluntario para nada y había aceptado todo. Era un patrón tanto como cualquier corredor en el mapa de estrés. Firmé. Me trasladaron a una instalación en las afueras de la capital, en un edificio que por fuera parecía cualquier otro bloque gubernamental. Por dentro, albergaba pantallas y mapas y analistas que nunca habían caminado tras un coche patrulla entre el polvo. Me recibieron como una curiosidad. El hombre que había estado bajo la sombra del primer corredor y había regresado con el cuerpo intacto. Mi primer día, me mostraron la transmisión en vivo de un pequeño pueblo en otro país. Durante la noche, una cicatriz recta había aparecido a través de un conjunto de casas en sus afueras. Nadie informó de trajes. Nadie vio caminar a nadie por la mañana. Solo había una línea de cosas desaparecidas y un puñado de fragmentos reaparecidos en un campo a varios cientos de kilómetros de distancia. Pensamos en estas como astillas del evento original, explicó el analista. Microcorredores, intercambios espontáneos, ajustes de estado estacionario. La frecuencia aumenta. Tenían nuevos términos ahora. Microcorredores, intercambios espontáneos, ajustes de estado estacionario. Cada nueva frase era una forma de fingir que lo que había sucedido se estaba volviendo normal, manejable.
Queremos que usted, continuó, nos ayude a dar forma a los modelos de respuesta. Sabe lo que sucede sobre el terreno cuando le dices a la gente una cosa y quieres decir otra. Sabe cómo se mueven bajo estrés. Encendió otra capa en el mapa. Mostraba patrones de comunicaciones, volúmenes de llamadas, todo el ruido digital que la gente genera cuando está asustada. Usted nos dirá, dijo, dónde podemos permitirnos asustar a la gente y dónde no. Semanas después, me llevaron en helicóptero de vuelta sobre mi región. Oficialmente, era para que les informara sobre cómo se veía la Tierra ahora. Extraoficialmente, era una prueba para ver si todavía podía hacer el trabajo con la zanja de mi propia creación visible bajo las aspas. Desde el aire, el corredor a través del cinturón rural parecía una cicatriz tallada por una hoja gigante. Los campos llegaban hasta sus bordes, cultivos de un lado, tierra desnuda del otro. Las casas que habían sido cortadas por la mitad permanecían como cascarones, algunas apuntaladas con vigas, otras dejadas a hundirse. Mi aldea había desaparecido. Donde estaba la calle principal, había una amplia ausencia. El cementerio yacía parcialmente intacto, una hilera de tumbas cortadas, de modo que algunas lápidas ahora daban a la nada. La tienda donde mi hermana guardaba sus libros de contabilidad era media mancha, media habitación. La pared interior estaba abierta al cielo. Alguien había clavado una cruz de madera en el suelo, cerca del centro de la zona desaparecida. Estaba ligeramente inclinada, envuelta con cintas de los colores nacionales. La gente había dejado flores a lo largo del borde, no donde yacía ningún cuerpo en particular, sino a lo largo de la línea que marcaba dónde se detenía su mundo. En un punto a lo largo de la zanja vi algo extraño. Una sección de barrera de protección de ciudad, del tipo utilizado en una región completamente diferente, estaba incrustada en el suelo en ángulo. No pertenecía allí. Su pintura era nueva, sus pernos brillantes, como si hubiera caído de la nada y se hubiera clavado en nuestra tierra, una pieza intercambiada de algún otro corredor. Más tarde, en la instalación, catalogamos más fragmentos como ese. Trozos de equipo de parques infantiles que aparecían en desiertos, secciones de carreteras de montaña colocadas en llanuras. El intercambio no era unidireccional. Lo que viviera al otro lado nos devolvía restos, sin cuidado de dónde cayeran. A veces, en las horas tranquilas, cuando los analistas se habían ido por el día, me sentaba solo en la sala de mapas y trazaba posibles trayectorias futuras con el dedo. Llamaban a estos ejercicios planificación de escenarios. Para mí, se sentía como dibujar el destino a lápiz. ¿Y si aparecen otros 3 trajes aquí?, murmuraba en el borde de esta ciudad costera. Los conducimos hacia el interior a través de viejas zonas industriales a costa de los pueblos, o dejamos que atraviesen la infraestructura portuaria y estrangulen el comercio durante una década. Si se abre un microcorredor cerca de una presa, me preguntaban otros, evacuamos río abajo y corremos el riesgo de atraer una trayectoria mayor, o nos quedamos callados y rezamos para que la interfaz no se dé cuenta. Los demás entraban más tarde y convertían mis garabatos en modelos. Discutían sobre pérdidas aceptables. Envolvían sus cálculos en nuevos términos, pero el núcleo seguía siendo el mismo. Alguien siempre tenía que elegir dónde irían los cortes. Ya había tomado esa decisión una vez y me había costado mi hogar. Ahora querían que la tomara una y otra vez en lugares donde nunca había caminado. Quizá eso es justicia. Quizá es castigo disfrazado de experiencia. No me cuento historias bonitas sobre redención. No pienso en mí mismo como el hombre que salvó la ciudad o el hombre que condenó a los pueblos. Solo soy el que pasó por casualidad
en la intersección, cuando al mundo se le preguntó qué parte de sí mismo estaba dispuesto a perder primero. La interfaz sigue ahí fuera, en algún lugar arriba, al otro lado o alrededor. Tira, y el planeta cede. Asfalto, acero, carne, intercambiados por pedazos de algún otro lugar. Puede que los trajes se hayan ido por ahora, pero la ausencia que portaban ha aprendido nuevas formas de alcanzarnos. Cuando las alarmas zumban ahora en nuestra instalación, cuando un nuevo corredor astillado parpadea en el mapa global, se vuelven hacia mí. «Teniente Bekov», preguntan, usando el rango como si aún significara algo ahí fuera. Luego, ¿dónde debería ir la línea? Miro el mapa. Pienso en el bloque 7, en Saruduk, en el hueco limpio de mi aldea en la tierra, en el brazo del técnico, en el medio cuerpo del trabajador en las vías, en la gente a la que mentí y en la que no. Luego trazo.